Vamos a ver lo que es la compresión medular maligna, ¿sí? Que pues al final es la compresión del saco dural y su contenido, ya sea la médula espinal o la caudequina, por una masa extradural o intradural. Ocurre en el 3 a 5% de los pacientes que fallecen por cáncer, y el cáncer que más frecuente ocasiona eso es el cáncer de pulmón y el mieloma. Generalmente sí se asocia con menor supervivencia, y 20% de los pacientes pueden tener el diagnóstico sin tener el diagnóstico previo de cáncer. Entonces, a diferencia del síndrome de vena cava superior, la compresión medular generalmente ocurre cuando ya hay un diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y pues obviamente es importante, porque al día de hoy la gran mayoría de los pacientes van a llegar caminando a urgencias, sin embargo no van a salir caminando de urgencias o del hospital. Por lo tanto, es mejor, es bueno hacer un buen abordaje, sobre todo para mantener el estado funcional del paciente, ¿sí? Obviamente, pues las vías de diseminación hay varias, ¿sí? Está la vía vascular, ya sea por arterias o venas. Pues, sin embargo, los tumores también se pueden metastasizar vía neuronal o por el edema vasogénico por estasis venosa. Y generalmente el sitio de presentación de lesiones medulares va a ser la gran mayoría de las veces en columna torácica, ¿sí? Por cáncer de pulmón y de mama. Cáncer de colon y próstata puede dar metástasis lumbares, y en segmentos cervicales no es lo más frecuente, sin embargo, pues también un pequeño porcentaje se puede presentar ahí. Generalmente son lesiones únicas, sin embargo, cuando encontramos varias lesiones en diferentes segmentos, ya sea cervical, torácico, lumbar, pues hay que sospechar más bien la presencia de mieloma múltiple. Los pacientes van a llegar con dolor, ¿sí? Generalmente llegan cuando ya llevan 1 o 2 meses de dolor, el cual es más frecuente por las mañanas, empeora con el esfuerzo, ¿sí? Si el dolor se presentó de manera súbita, obviamente hay que descartar que no haya una fractura, y si solo se presenta el movimiento, pues quiere decir que hay un componente ahí de inestabilidad en la columna, ¿sí? Ya dependiendo del sitio en donde se encuentre la lesión, por ejemplo, en el cuello puede haber irradiación, en el columna cervical, irradiación al cuello interescapular, o el signo del Hermit, que es un adormecimiento de la parte posterior de la cabeza con la flexión del cuello. En la columna torácica puede haber dolor en banda, como en hemicinturón, afección ya de los músculos extensores, principalmente el tríceps o los extensores de la muñeca, son los que principalmente se afectan de manera inicial. Y en la columna lumbar, pues obviamente sí, problemas para estar de pie, para la bipedestación y carga del cuerpo, ¿no? En la evaluación inicial hay déficit motor el 85% de las veces. Hay generalmente un síndrome de neurona motora superior, y en casos graves, pues cuadriplejía, paraplegia. Y los hallazgos sensoriales usualmente se van a encontrar 1 a 5 niveles por debajo de la lesión. Sí, esto por los tipos de inervación que tiene la médula espinal. Y generalmente pues va a haber debilidad. Posteriormente esa debilidad va a aumentar hasta llevar a las alteraciones en la marcha y eventualmente a la parálisis. La clasificación que se utiliza para valorar la funcionalidad del paciente con un síndrome medular es la clasificación de Frankel. Esto más bien lo van a ver en neurocirugía, pero bueno, va de grado donde hay un daño completo, donde el paciente prácticamente no tiene función motora y sensitiva, hasta donde todo está respetado y solamente están alterados los reflejos osteotendinosos, ¿no? Esta clasificación pues obviamente sirve para valorar la gravedad del paciente, pero pues un paciente que tiene cierta debilidad o que ya no tiene fuerza, pues obviamente es un paciente con mayor afectación. Entonces, en la evaluación inicial, la mitad de los pacientes puede llegar a tener, sobre todo cuando tiene compromiso en columna lumbar, pérdida de esfínteres, funciones autonómicas suspendidas, o en cono medular si la lesión es muy inferior. Y los síndromes de compresión medular, bueno, pues también ya se los tienen que saber, que puede haber síntomas urinarios, intestinales, sobre todo estreñimiento, pérdida de control de esfínteres eventualmente,
disfunción sexual, dolor lumbar, ciática o anestesia en silla de montar. Y los síndromes medulares, ya sea de cono medular o caudequina, pues esos hay que revisarlos, los cuales con una buena exploración neurológica generalmente los vamos a encontrar. ¿Sí? Y esto pues más bien es para que lo vean pues, sí, en sus clases de anatomía, de neurología o neurocirugía, pero pues bueno, ya dependiendo del sitio que esté afectado, si la afectación es superior en la columna lumbar, pues va a haber un síndrome de cono medular, o si la afectación es un poco más inferior y solamente se afecta una raíz nerviosa, va a ser un síndrome de caudequina. Permítanme un segundo. Okay. El abordaje, a diferencia del síndrome de vena cava superior, aquí sí es indispensable tener una resonancia. ¿Sí? Una tomografía se queda corta en, en dar la valoración. Y la resonancia es el estudio de elección para valorar la afectación nerviosa intramedular, ¿de acuerdo? Las mielografías, que era una opción cuando no había resonancias, generalmente se pueden realizar. Sin embargo, al día de hoy pues, es más fácil hacer una valoración por resonancia magnética. Aquí ven un ejemplo de una resonancia magnética en donde se ve varias lesiones en la columna y una fractura por compresión en L3, la cual prácticamente está comprimiendo la médula espinal y seguramente está dando síntomas. ¿De acuerdo? Ahora, pues si no tengo un resonador, si me toca ver un paciente con sospecha de síndrome medular, y tengo tomografía, bueno, pues es una alternativa, pero pues generalmente este paciente va a requerir una referencia a un lugar donde haya resonancia magnética. Y el inicio de esteroides de manera temprana puede ayudar a mejorar desenlaces. Sin embargo, ahorita vamos a ver en qué pacientes sí es importante insistir en la cirugía de manera temprana para mejorar la funcionalidad del paciente. Hay estudios de que si se dan dosis altas de dexametasona o dosis estándar, y pues al día de hoy, a grandes rasgos, lo que tienen que saber es que no hay ninguna diferencia. El dar dosis altas es algo que se utilizaba hace 10, 15 años y se dieron cuenta que las dosis altas no mejoraban más los desenlaces, pero sí aumentaban los efectos adversos, sobre todo hiperglucemia, hipertensión, infecciones por las dosis altas de esteroide. Por lo tanto, al día de hoy la recomendación es utilizar dosis bajas, 10 a 18 miligramos de dexametasona intravenosa la primera dosis y continuamos con 4 miligramos cada 6 horas. Y las dosis altas pues se pudieran llegar a considerar en algunos escenarios, pero para pacientes con síndrome medular maligno con dosis estándares, la gran mayoría de las veces va a ser suficiente. Y si en algún momento alguien le sugeriría utilizar dosis altas, pues sí hay que sopesar muy bien, sí hay que sopesar muy bien qué pacientes son los que no se van a complicar y qué pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos una población muy alta de pacientes diabéticos e hipertensos, por lo tanto, si no va a haber mayor beneficio, yo les diría que las dosis altas se utilizan siempre. ¿Sí? Eh, para el abordaje de cualquier lesión medular existe la mnemotecnia NOX, en, perdón, en donde vamos a buscar un déficit neurológico, la N de déficit neurológico, o el diagnóstico oncológico, M la estabilidad mecánica de la columna y S la carga sistémica. Lo que quiere decir es que el déficit neurológico vamos a buscarlo, sí, dependiendo de cuántas afectaciones neurológicas tiene el paciente. Cuando hay 2 o 3 afectaciones, vamos a decir que es un déficit alto. Y cuando hay una sola afectación o es de bajo grado, vamos a decir que es bajo y generalmente son pacientes que no tienen compresión medular como tal.
Sí, aquí podemos ver que el grado 0 al 1, vemos que está una afectación de la médula, sin embargo es una afectación, vamos, en menos de 180 grados del cono medular y la cual va aumentando de manera progresiva conforme más grande es la lesión, ¿sí? Generalmente aquí podemos tener otra imagen. Vemos la médula espinal respetada en las tres lesiones de arriba. Aquí el tumor contacta la médula espinal, sin embargo no hay compresión de la misma, seguramente solo comprime alguna raíz nerviosa y todas las de arriba pues, son de bajo grado. Aquí abajo vemos como la médula espinal cada vez más se está comprimiendo por una lesión medular y aquí prácticamente está aplastada por esta lesión, por lo tanto pues es un paciente de muchísimo más alto riesgo. ¿De acuerdo? El diagnóstico, la O, es para ver el diagnóstico oncológico. Sabemos que hay tumores sensibles a radioterapia o resistentes a radioterapia. Y dependiendo de eso, pues también, y dependiendo, o sensibles a quimioterapia, resistentes a quimioterapia, y dependiendo de eso también va a ser el pronóstico medular que tenga el paciente. Si yo tengo paciente con una compresión medular de un tumor sensible, pues es un paciente que voy a poder dar un buen tratamiento relativamente rápido para desinflamar el cono medular. Esto va a ser linfomas, mielomas, pulmón, germinales, próstata, mama u ovario, y entonces va a tener un mejor desenlace. Tumores más radioresistentes necesitamos utilizar dosis más altas y obviamente el desenlace pudiera ser no el mejor, ¿de acuerdo? La radioterapia es mediante un haz externo, atacar una lesión en alguna parte del cuerpo. Generalmente hay que buscar una dosis menor de 100 grays porque aumentar esa dosis corremos el riesgo de dar una mielopatía por radiación, que pues también pues la idea es que el paciente se sienta mejor, no que empeore. ¿Sí? Y aquí les paso cómo está una simulación de un paciente que va a recibir radioterapia de la lesión medular y pues se busca hacer que la dosis de radioterapia no supere los 100 grays. Entonces, aquí son centigrays, entonces es eso. Y obviamente, pues ya dependiendo de eso, nos vamos a apoyar con un radiooncólogo para ver qué esquema es el que se va a realizar. El dar radioterapia, ¿sí? De manera temprana a tumores radiosensibles o pacientes con compresión medular maligna, me va a mejorar los desenlaces, sobre todo de recurrencia y de funcionalidad. ¿De acuerdo? Y las últimas dos, la M y la S, la estabilidad mecánica y el soporte, pues obviamente nos va a servir para ver qué pacientes son los que van a requerir alguna cirugía independientemente de la funcionalidad, ya que si un paciente tiene inestabilidad, que es la pérdida con el dolor a la movilización o deformidad de la columna de manera sintomática o progresiva, pues bueno, obviamente vamos a necesitar que un neurocirujano coloque clavos o coloque algunas placas para mantener la la médula de la columna estable y no haya más complicaciones. Generalmente se utilizan escalas de inestabilidad y cuando cumplen más de 7 puntos vamos a necesitar que interconsultaran neurocirugía, tal vez no para una cirugía urgente, pero sí para que estabilice eventualmente la columna. Y la carga sistémica, pues sobre todo es ver si el paciente puede tolerar o no una cirugía, ¿de acuerdo? Ya sea por la carga tumoral que tenga, las terapias que ha recibido antes, qué comorbilidades tiene y la expectativa de vida. Si tengo un paciente con un síndrome medular que tiene un cáncer de páncreas o un cáncer de próstata ya resistente a la castración, que ha recibido múltiples terapias y que el paciente tiene una supervivencia menor a 6 meses, pues tal vez es un paciente que no le voy a sugerir que se opere. Sin embargo, si tengo un paciente con un tumor germinal que apenas está empezando tratamiento y que la idea del tratamiento es con intención curativa, pues obviamente el escenario cambia. Entonces, de acuerdo a esto que decíamos NOMS, vamos a tomar diferentes decisiones para ver si el paciente es candidato a cirugía y radioterapia o solamente radioterapia o si se requiere cirugía de manera urgente. Creo yo es la parte más importante de las que voy a es la parte más importante de las que voy a comentar en la clase. Y es que sí hay un estudio en donde pacientes, sí, que cumplían estos criterios son importantes, que es que solo haya un síntoma neurológico, síntoma o signo,
o que si llega parapléjico lleve menos de 48 horas, ese es el número mágico, 2 días, 48 horas para pacientes que lleguen con paraplejía. Si la lesión solamente está limitada a un sitio, por ejemplo, lumbar, torácica o cervical, y se espera que viva más de 3 meses por su cáncer y que esté en condiciones para cirugía, es un paciente que se debe de operar para mejorar desenlaces, ¿sí? Si llega el paciente, que muchas veces sí lo veo, con paraplejía, ya lleva 7 días que no mueve los pies, pues es un paciente que ya no vale la pena operarlo, ya no va a mejorar, ¿sí? Se necesita esta ventana de 48, si acaso 72 horas, dando el beneficio de la duda, pero pues obviamente pacientes que tienen múltiples lesiones, que llevan más de 48 horas, que tienen problemas neurológicos preexistentes, y que eh, o que ya han sido previamente radiados o que tengan tumores radiosensibles que puedan ser tratados de otra manera, pues obviamente las opciones son otras, ¿no? Eh, en este estudio había pacientes de diferentes tipos de tumores, incluyendo pulmón, mama, próstata. Un tercio de ellos entraron caminando, ¿sí? Y con continencia de esfínteres. La gran mayoría de las lesiones, como ya hemos visto, van a ser en columna torácica e inestabilidad, un 20% aproximadamente de ellos tenían inestabilidad. Se dieron cuenta que que al realizar cirugía con radioterapia, en vez de solamente cirugía, se recuperó la deambulación de una manera importante. Por ejemplo, los pacientes que entraron sin deambular y se operaron, el 62% de ellos recuperaron la deambulación y solamente un 20% de los que recibieron radioterapia. Pero recuerden que son pacientes que tienen que cumplir los criterios que les había mencionado. ¿De acuerdo? Obviamente, pues ya después de eso se tiene que ver si el paciente requiere esteroides o qué otro tipo de medicamentos y tratar el cáncer. Y obviamente, pues importantísimo hablar de analgesia porque son lesiones que duelen mucho y recordar que si son pacientes que están con inmovilidad, o que tienen una movilidad restringida por la lesión medular, pues el riesgo de trombosis venosa profunda aumenta y hay que utilizar tromboprofilaxis, ¿de acuerdo? Recordar que siempre puede haber diagnósticos diferenciales, puede haber enfermedades degenerativas de la columna, las hernias pueden ser discales y no necesariamente por tumores, pueden haber abscesos, son pacientes inmunosuprimidos y puede haber tumores primarios de médula espinal que son raros pero existen, ¿de acuerdo? Y obviamente pues también conocer que existen síndromes paraneoplásicos, los cuales son enfermedades neurológicas que no se explican por metástasis, déficit nutricional, metabólico, infección, coagulopatía o toxicidad por la quimioterapia. Entonces son pacientes que vamos a descartar todo lo que acabo de mencionar, pero van a tener un déficit neurológico y pues hay que sospechar que pueda ser algo relacionado con la enfermedad sistémica. Técnicamente, si es así, debería de mejorar con medicamentos. Y recordar que puede haber carcinomas o linfomas que pueden dar mielopatía necrotizante, ¿sí? En donde se ve una lesión de la médula espinal no relacionada con compresión y es de mal pronóstico para la función. O mielitis paraneoplásica, ¿sí? También por producción de anticuerpos relacionados con cáncer. Eh, el pronóstico, generalmente, de manera histórica se dice que un paciente con compresión medular va a vivir aproximadamente 6 meses. Sin embargo, este es un término muy, muy, muy banal, por decirlo así, ya que depende de la carga tumoral y del tipo de tumor que tiene. Si es un paciente con linfoma o con un tumor germinal, pues es un paciente que probablemente vaya a vivir años, ¿sí? O que inclusive se pueda curar de la enfermedad. Si es un paciente con un cáncer de pulmón metastásico, pues obviamente tal vez sí la supervivencia va a ser mucho menor. También dependiendo ya de la clasificación molecular que tengamos con el cáncer de pulmón va a ser importante. Y pues entonces, generalmente si el paciente cumple los criterios que acabo de mencionar, que solamente tenga un déficit neurológico, o si es paraplegia que sea menos de 48 horas, que tenga una buena expectativa de vida, y que no tenga contraindicada la cirugía, pues es un paciente que se debe de operar y después radiar, ¿de acuerdo? Y pues obviamente, siempre tener en cuenta que una bandera roja para una lumbalgia es haber tenido cáncer. Entonces, todo paciente con antecedente de cáncer y dolor en columna requiere una resonancia, ¿sí?
no es relativamente común que todas las lumbalgias llegan con radiografías o les dicen que es por la posición o por otras circunstancias. Entonces, si un paciente llega por ejemplo, aquí está el algoritmo, llega con debilidad motora progresiva, incontinencia, un déficit motor no radicular que se ve a leguas, pues obviamente ya sabemos que hay que hacerle una imagen. Sin embargo, si no llega con eso, pero el paciente tiene antecedente de cáncer, hay que hacerle una imagen, ¿sí? Ese paciente requiere una resonancia magnética y ese paciente tiene una lesión en la columna hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Obviamente, pues si el paciente llega con fiebre, está en hemodiálisis, utiliza drogas intravenosas, hay que descartar que no sean abscesos u otras circunstancias. Y si el paciente no tiene diagnóstico de cáncer, pero tiene otros factores de riesgo como tabaquismo, antecedentes familiares, bueno, pues ya entra el criterio médico, pero lo importante para ustedes es que es un paciente, si un paciente con antecedente de cáncer, aunque ya esté en vigilancia o en remisión, como le dicen, tiene dolor en columna, ese paciente requiere una imagen, ¿sí? Ese paciente requiere una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y pues ya dependiendo de eso, clasificarlo y solicitar valoración con neurocirugía de manera urgente si hay un signo neurológico, si la paraplejía es menor de 48 horas, si tiene una supervivencia mayor a 3 meses y si puede tolerar cirugía, hay que hacerlo. Dejar corticosteroides en dosis estándar. La analgesia, obviamente, son lesiones que duelen mucho y tromboprofilaxis, ya sea de manera farmacológica y mecánica. ¿De acuerdo? Entonces va un caso clínico, tenemos un hombre de 24 años, llega a urgencias, hace una semana con lumbalgia y edema en miembros inferiores, disestesias y paraparesias. Y llega con incontinencia urinaria, niega algún otro síntoma. Le habían dicho que tenía diagnóstico de cáncer de testículos, sin embargo, no le han iniciado tratamiento, solo le hicieron una orquiectomía radical izquierda. Niega alcoholismo, tabaquismo o drogas, y a la exploración física, pues sí tiene marcha inestable, sus signos vitales son normales, dolor a la movilización en la zona lumbar y no tiene ninguna otra alteración. Entonces, lo exploran, encuentran que tiene hipoestesia, reflexia y disminución de fuerza en ambos miembros inferiores. Y de sus laboratorios, pues la verdad nada que llame mucho la atención, si acaso una creatinina discretamente elevada. Entonces, ¿qué paso a conseguir en este paciente? Sacar imagen. ¿Qué Una imagen? resonancia magnética Es de columna. imagen de columna completa, ¿sí? Recordar que hasta un 20-30% de los pacientes pueden tener lesiones en diferentes segmentos de la columna y obviamente pues hay que ir buscando el neurocirujano, ¿de acuerdo? La imagen de elección es una resonancia magnética, sin embargo les dicen que el fin de semana no hay resonancias porque así funciona y entonces le piden una TAC, sí o no. Pues sí, pero también hay que ir programando la resonancia. O sea, la TAC no sustituye la resonancia, pero en urgencias el fin de semana no hay resonador, que hay hasta el lunes, hágale la tomografía en lo que vemos y la resonancia se la hacemos después, ¿de acuerdo? Le tomamos el tubito amarillo para tomar marcadores tumorales, salen elevados y la tomografía nos dice que es un paciente con adenopatías supraclaviculares, nódulos pulmonares bilaterales, dos lesiones hepáticas y un conglomerado retroperitoneal de 10 centímetros que infiltra que infiltra las vértebras L3 a L5. ¿Sí? Por lo tanto, este paciente tiene el diagnóstico de un cáncer de testículo de alto riesgo con metástasis viscerales. ¿De acuerdo? Dicen que el paciente no llegó al resonador, resulta que el radiólogo dice que sí, siempre sí se pudo, y le hacen una resonancia. Y entonces aquí vemos, ¿sí? Una lesión hipointensa, ¿sí? En T12 con compromiso se fijan, tiene compromiso prácticamente desde T12 a las primeras tres lumbares, ¿sí? De la columna de la médula espinal, y aquí podemos ver cómo hay compresión de la misma. En L4, pues eso explica totalmente los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces recordamos el algoritmo NOMS, en donde vemos que es un paciente de alto grado porque tiene síntomas principalmente la incontinencia, grado 2, tiene un diagnóstico oncológico de buen pronóstico con quimioterapia o radioterapia si es necesario,
El paciente tiene dolor a la movilización y le hacemos un cálculo de otros síntomas neurológicos y sale que es inestable, por lo tanto, parece ser que le toca cirugía. Aparte es un paciente joven, lo va a tolerar, ¿sí? El siguiente paso a seguir, le iniciamos los esteroides, ¿sí? Y el neurocirujano dice que no puede, que es fin de semana y que aunque está de guardia, pues él llega hasta lunes, pero ustedes consideran que es importante insistir que el neurocirujano lo opere, ¿sí o no? ¿Alguien? Porque no sé, algún lugar que sí, solo. Sí, exacto. Este paciente cumple criterios, tiene criterios para mejorar desenlaces de funcionalidad, ya que no está con paraplegia, si tiene un síntoma o signo neurológico, se delimita a una sola región, se espera que viva más de 3 meses y tolera la cirugía. Entonces, en conclusiones de las dos clases que vimos ayer y hoy, el síndrome de vena cava superior, el 95% de las veces no es una emergencia. Hay que hacer un abordaje y dependiendo de la histología, ver qué es lo que se necesita hacer. La compresión medular maligna, esa sí es una verdadera emergencia oncológica, un umbral bajo para solicitar resonancias en pacientes con cáncer y hay que iniciar esteroides e interconsultar a neurocirugía, sobre todo para mejorar o mantener la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿dudas o preguntas? Órale, ahorita sí me empezó a doler un poco la garganta, entonces la vamos a dejar aquí. Les aviso si mañana nos vemos, dependiendo de cómo siga. ¿Va? Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Órale. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, bye. doctor. Hasta luego. Bye.